Vamos a hablar de igualdad, de esos planes de igualdad y sobre todo, bueno, que ya hace días teníamos concertada esta entrevista, pero por motivos, pues tanto por el estallo del conflicto de la guerra y por otras cuestiones, pues hemos tenido que ir aplazando esta entrevista que tenemos a continuación porque, bueno, pues teníamos que ya concertada la entrevista con Elisa Iniesta y Ana María Julián. Ellas dos son miembros de la empresa, y son socias de la empresa Equality Momentum. Muy buenos días a las dos, a Elisa y a Ana. Buenos días. Pero también, para que lo sepan nuestros telespectadores, bueno, pues Elisa, buenos días. Buenos días. Elisa, tú eres la portavoz por la plataforma de la igualdad de género en Castellón. Y a su vez, Ana María Julián es presidenta estatal de la Asociación Estatal de Agentes de Igualdad. Así que vamos a aprovechar que ayer se celebró la jornada del 8M y vamos a cambiar un poco la perspectiva del motivo inicial que teníamos en nuestra entrevista, porque era el 22 de febrero, era el Día Europeo de la Desigualdad Salarial. Pero claro, en este momento tenemos que hablar de desigualdad salarial en un marco ya no solamente empresarial, porque vosotras a través de vuestra empresa asesoráis a empresas y administraciones públicas, sino que más enfocada en la figura, en esta desigualdad salarial hacia la mujer, porque entiendo que desigualdad salarial tanto la sufrirán los jóvenes que se integren en el campo del trabajo, la falta de formación, etcétera, etcétera, muchos aspectos para esta desigualdad salarial general. Bueno, una cosa es la precariedad, que podemos apuntar hacia la precariedad en el mercado de trabajo y obviamente ahí podríamos encontrar en determinados sectores, y otra cosa es la brecha salarial o la desigualdad salarial entre mujeres y hombres que se da en todos los sectores económicos, es decir, es un indicador que existe a nivel mundial, es decir, todos los países tienen su fórmula para poder medir en qué medida existe esa desigualdad, es un indicador que podemos tomar desde los países, desde los sectores económicos, desde las organizaciones. Evidentemente, para conocer esos datos hay que analizar las organizaciones, por eso los planes de igualdad es una herramienta extraordinaria para conocer la realidad que existe, porque podemos tener a lo mejor una ligera idea, una apreciación acerca de si aquí o allí hay o no hay desigualdad, pero solamente si somos capaces de recoger todos los datos dentro de una organización, desagregarlos por sexo y hacer un análisis de lo que son los conceptos retributivos, todos los conceptos retributivos, obviamente, no solo el salario base, sino los complementos de salario específicos que puedan estar recibiendo las diferentes personas de la organización, pues podemos analizar en qué medida o en qué porcentaje se produce la brecha salarial. Y bueno, pues es una evidencia que en todos los casos la brecha salarial pues recae, hay una diferencia importante, que estamos hablando entre una media en Europa del 16% en función de cómo se mida, si lo medimos en el salario año o medimos en el salario hora, pues que puede crecer, si lo medimos en el salario al año, hasta el 26 o en torno al 27%. O sea, hay una diferencia importantísima entre lo que cobran de media los hombres y lo que cobran de media las mujeres. Y eso se produce en toda Europa y en todos los sectores económicos, ¿no? Hay algunos sectores que no es tan evidente, incluso, bueno, pues que podríamos decir que ahí, digamos, pues no hay esa diferencia, como puede ser el sector de la construcción, donde casi no hay mujeres contratadas, y las mujeres que hay sí que están, digamos, desempeñando unas posiciones de toma de decisión, pero en el resto, ya te digo, incluso en la propia administración pública, podemos ver los diagnósticos de situación de las diferentes universidades o de las diferentes organizaciones y, bueno, pues ahí está la evidencia, ¿no? de la brecha. Así es que sí, todavía en el siglo XXI, pues, por desgracia, padecemos esta lacra, ¿no? Para nosotras. ¿Cómo podemos combatir esta lacra? Porque entiendo que vosotras os dedicáis profesionalmente a hacer estos planes de igualdad,
Pero claro, o sea, me parece sorprendente que, por ejemplo, en la función pública siga habiendo esta brecha. Para mí, un profesor universitario, no por el hecho de ser hombre o mujer, tiene que cobrar más o menos. Un profesor, entiendo que en los colegios eso estará totalmente regularizado y no habrá distinción entre maestro y maestra, entiendo, porque si me lo dijeseis que sí, ya me sorprendería. O un puesto de enfermera en un hospital que sea distinto, o lo que cobre un enfermero o lo que cobre una enfermera. Entiendo que estará regulado. Entiendo, ¿eh? Está regulado, pero las administraciones públicas no dejan de ser un reflejo de la sociedad y arrastran toda esa discriminación estructural que se produce en las mismas. Por tanto, ¿cómo podemos luchar contra esta realidad? Lo primero de todo es, como ha dicho Isa, calculando en cada organización con los datos desagregados por sexo, y cuando tenemos las gráficas de lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres, esto ya no es una opinión, es una evidencia estadística. Es muy importante hacer esos cálculos y difundirlos porque si no la tendencia es, como decía el entrevistado anterior y muchísimas personas, hay como una ceguera de género y una resistencia, ¿verdad?, a entender que eso pueda pasar en el siglo XXI en un país como este. ¿Por qué pasa? Pues es un fenómeno poliédrico, complejo, que si tuviese fácil solución ya se habría solucionado, en el que afectan muchísimas circunstancias. Algunas de ellas es que las profesiones a las que se dedican las mujeres, incluso las cualificadas, como vienen de ese ámbito de los cuidados, de lo que las mujeres hemos hecho toda la vida gratis et amore y ahora ya en el mercado laboral, son profesiones peor remuneradas. Por eso es tan importante, efectivamente, animar a las niñas a que hagan otras profesiones, a que sean científicas, a que sean tecnólogas, a que de alguna manera abran ese abanico, porque su calidad de vida y sobre todo su retribución salarial se va a ver afectada enseguida. ¿Qué pasa con los niños que son maestros, que se van a dedicar a ser maestros o enfermeros? Afortunadamente para ellos no nos podemos preocupar en este momento. Ojalá fuesen más, ¿vale? Porque generaríamos ese equilibrio social que queremos, pero con los poquitos que son, aglutinan todos prácticamente puestos de poder. Es decir, no tienen esa discriminación que tienen las mujeres cuando están en profesiones masculinizadas, que son poquitas y están ocultas, sino que si vamos a ver los presidentes, y digo presidentes de colegios profesionales de enfermería, son hombres, de farmacia son hombres, de consejos académicos son hombres, o sea, son muy poquitos, pero alcanzan sin ningún tipo de dificultad para ellos los puestos de poder, pasando por delante a lo mejor del 90% de personas que están en la misma profesión que son mujeres, ¿no? Incluso siendo mayoría, tienen muchas dificultades para ocupar esos puestos de liderazgo. ¿Por qué se puede producir, volviendo al ejemplo que tú ponías, ¿no? El hecho de que un profesor universitario, como media, estadísticamente cobre más que una profesora universitaria? Y eso es imposible y tendría que estar regulado. Obviamente está regulado, pero así como en el momento en que las personas se apuntan a las universidades, ¿verdad?, para tener una mejor formación, hace ya 20 años que tenemos un 20% más de mujeres formadas que de hombres, el 60% de las personas que salen de las universidades son mujeres y el 40% hombres. Sin embargo, cuando vamos hacia una promoción laboral dentro de la universidad, por seguir el ejemplo que tú ponías, cuando las mujeres tienen que sacarse el doctorado y los hombres, esa gráfica se junta, de manera que ellas ya no son el 60%, sino que bajan al 50%, porque se aplica lo que llamamos el reloj biológico, ¿no? Las tareas de cuidado. Y después, cuando llegamos a las cátedras, estamos aproximadamente, porque hemos mejorado un poquito, antes era mucho peor, un 80% de catedráticos y un 20% de catedráticas. Los catedráticos tienen hijos e hijas y tienen padres y madres ancianas a las que cuidar, igual que las catedráticas, pero no interrumpen su carrera profesional por ese hecho, porque sus familias igual son cuidadas. Ellas sí, lo cual les penaliza y obviamente eso tiene una traducción en el salario. Cada parón que las mujeres hacen en su carrera profesional
para dedicarse a los cuidados, mientras los varones no hacen esos parones porque sus familias están perfectamente cuidadas, aunque ellos continúen su trayectoria profesional, es una, que no solo, una de las causas de esa brecha salarial en cualquier ámbito, en cualquier sector, como decía Elisa, incluso en las administraciones públicas. Pero entonces deberíamos estar hablando, además de un problema de desigualdad salarial, de un problema estructural de educación como sociedad, porque las mujeres seguimos siendo cuidadoras y parece que, bueno, pues que esto, el tiempo, a contrario de allanarnos el camino, se mantiene igual o ya lo va empeorando, pues cuando en el caso que se tratan de familias monoparentales, de una unidad solo familiar, ya. Por supuesto, la crisis de los cuidados pues está muy ligada a lo que son las políticas públicas y, de hecho, en las políticas públicas de igualdad y, de hecho, la corresponsabilidad familiar, personal y laboral pues es algo que es absolutamente necesario. El hecho de que los hombres pues se hagan protagonistas y participen de las tareas del cuidado es fundamental, ¿no? Ahí, pues bueno, citar a las grandes cátedras, ¿no?, que han investigado sobre esta cuestión, como puede ser María Ángeles Durán, ¿no?, que apunta pues un poco, pone de manifiesto, ¿no?, cuáles son los datos, no solo a nivel España, sino que hace estudios comparativos con todos los países de la Unión Europea acerca de cómo se está funcionando con el tema de los cuidados, y apunta las soluciones que evidentemente pasan por políticas públicas que se dirijan a bueno, pues ese mantenimiento y ese reparto de los cuidados dentro de cada una de las estructuras familiares, ¿no? Para ello se han modificado legislaciones, como sabéis, ¿no? El permiso de paternidad se ha alargado, ¿no? Son cuestiones que pueden poner, digamos, ligeras mejoras, pero evidentemente lo que es necesario es un cambio cultural, ¿vale?, que promocione, o sea, que proporcione, pues que educacionalmente tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿no? O sea, y los mismos deberes, porque así, de alguna manera, queda todo más repartido. ¿Creéis que se avanza en estos planes de igualdad? ¿Creéis que las acciones que se emprenden desde las administraciones se lo toman en serio, o es como que, bueno, es un tema que está ahí y se va trabajando a largo plazo? No sé, una empresa cuando os llama para que le hagáis un plan de igualdad, ¿qué os piden? A la pregunta de si creemos que se avanza, sin ninguna duda, sí. También es verdad que todo depende de las normas que haya en cada momento y en cada territorio, así como de la voluntad política en cada momento y en cada territorio de hacer cumplir esas normas. En la Comunidad Valenciana, desde 2018, ha habido una explosión de normas de desarrollo de estas leyes orgánicas que estaban muy bien de 2004, 2007, pero que si no se desarrollaban difícilmente se podía avanzar, y eso está suponiendo que las administraciones públicas y las empresas privadas se tomen muy en serio la igualdad en sus organizaciones, porque ya existe una normativa y de alguna manera una prescripción, una obligación de ponerla en marcha. Ahora bien, todos los territorios no pueden decir lo mismo, porque aunque la norma estatal es igual para todo el mundo, luego cómo se desarrolle territorialmente depende. Nosotros ahora mismo estamos haciendo el plan de igualdad para una organización pública, una universidad pública de la Comunidad de Madrid, y la justificación jurídica que ponemos en los planes de igualdad de la Comunidad Valenciana dura hojas y hojas, porque afortunadamente el desarrollo es impresionante, y allí tenemos una orden del 93, una ley de 2005 y un plan estratégico que está caducado y para de contar. Entonces, claro, el avance nunca puede ser igual en un sitio donde hay una apuesta por las políticas públicas de igualdad que en un sitio donde se tiene la impresión de que esto no importa y con unas normas de hace 20 o 30 años absolutamente obsoletas podemos tirar, ¿no? Por tanto, va por barrios, ¿no?, como solemos decir.
Y debería ser una política, entiendo. Bueno, claro, es que ya vemos en temas de igualdad de género, también vemos muchísimas diferencias y también una vez más vemos, pues bueno, como la Comunidad Valenciana es una de las que lidera estas políticas de igualdad y ya, bueno, y este soporte a algunos sectores sociales, como es el caso, pues bueno, en estos momentos uno de los caballos también de batalla, por decirlo así, no me gusta utilizar esta palabra, y menos en este momento, pero del gobierno valenciano es terminar con con la lacra de la prostitución, o sea que... pero claro, ¿cómo se logra un objetivo común con legislaciones distintas? Tendría que haber una única legislación. Bueno, esto es un tema de competencias. Pensemos que la Constitución española, pues, no sé si es el 169, pues, distribuye lo que son las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas. Evidentemente, el hecho de que en educación, en salud, pues las competencias sean propias de las comunidades autónomas hace que las comunidades autónomas puedan legislar. Eso tiene pues también un lado positivo, porque claro, si no, a lo mejor no se avanzaría, ¿no? Si todo dependiese, digamos, de una uniformidad, pues a lo mejor no habría algún avance, como por ejemplo ha sucedido en esta comunidad autónoma. Por tanto, para mí, mejor que existan, pues de alguna manera, esas parcelas, ¿no?, que permitan avanzar y progresar en los diferentes territorios, que evidentemente pues sería bonito, ¿no?, que todo el mundo fuera progresando al mismo nivel, pero claro, pues bueno, la realidad es la que es, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que tener unas cuestiones básicas y eso lo garantizan las leyes orgánicas, que para eso están las leyes orgánicas, porque lo que están haciendo es proteger derechos fundamentales, ¿no?, de la Constitución, y por eso tienen esa regulación orgánica, ¿no?, que exige de unas mayorías absolutas para su aprobación, para su modificación y para su derogación. Entonces, sobre la base de esas leyes orgánicas, pues digamos ya tienen que ser desarrolladas por otras, y eso ya pues dentro de cada uno de los territorios, ¿no? Así es que, bueno, no sé si te he contestado un poco a la pregunta. Bueno, me has contestado que sí, que hay territorios como el nuestro que avanzan más rápido y a otros les va a costar, pero bueno, mujeres somos todas y esta brecha existe y en cualquier momento la movilidad del mundo global en el que vivimos nos puede afectar y creo que le hacen un flaco favor, en este caso, a las mujeres, pero bueno, es que se le hacen tantos que sería entrar en un debate político que la verdad es que no tiene, en estos momentos, no tiene mucho sentido porque está todo polarizado, todo crispado y no... Y bueno, pues cada uno aporta su granito de arena y seguimos hacia adelante, pero me gustaría centrarnos en ese tema de la desigualdad salarial, que era uno de los motivos por el cual íbamos a hacer esta entrevista. Estáis hablando de alrededor de un 26% de diferencia entre hombres y mujeres. Este 26%, por ejemplo, también se podría trasladar, no sé si tenéis los datos y disponéis de ellos, pero por ejemplo, en un sector industrial productivo como podría ser el sector azulejero en la provincia de Castellón, o ahí en estos sectores hay más equidad entre hombres y mujeres. Se puede trasladar, como hemos comentado antes, a todos los sectores. Y en el caso que nos propones, vamos a ver un ejemplo que nos aclarará enseguida. Los salarios mejor remunerados suelen estar en producción en los turnos, ¿no? Quien trabaja en turnos, por ese hecho, tiene ya un incremento salarial. Los turnos ya sabemos que están en su gran mayoría, y hay fábricas que de manera exclusiva ocupados por hombres, y las mujeres, la presencia es muy poquita o ninguna, y están más en jornadas partidas. Claro, ahí ya tienes una diferencia salarial importante. Uno de los motivos fundamentales de que no haya muchos turnos ocupados por mujeres es porque precisamente ese rol de cuidados hace que las mujeres no puedan muchas veces estar tantas horas cambiantes fuera de la unidad familiar, y otras porque muchas veces las empresas creen que no le van a funcionar de la misma manera, porque si se le pone malito el niño, si se le pone malita la madre, cosa que no piensan en los hombres, porque saben que si se le pone malito el niño o la madre, la cosa se solucionará sin que él tenga que pedir un permiso. Y también, por volver a referirnos al ámbito de la cerámica, pues sabemos que hay puestos
de tomas de decisiones, de gerencias, de direcciones adjuntas, de departamentos técnicos, que también están muy masculinizados. Entonces ahí acabamos de ver cómo esos puestos son mayormente ocupados por hombres, mientras que los puestos de recepción, administración, en categoría profesional de auxiliar o de administrativa son más feminizados, pues obviamente vamos a ver cómo tenemos unas diferencias salariales importantes. Esto en un momento en que no hubiese mujeres formadas, dirías, bueno, pues están en los puestos más bajitos porque no se han formado, pero ya hemos visto antes que no es así, que hace más de 20 años están 20 puntos más formadas, ¿no? Por tanto, al final vemos que nos fijemos un poco en el sector que nos fijemos, esta brecha es persistente y cuesta mucho todavía confiar en mujeres para determinados puestos estratégicos porque existe la creencia de que las mujeres no pueden viajar, continuamente van a estar con la regla, con el cuidado de la primera persona que se ponga enferma en su casa. Por lo tanto, muchas veces con currículums de mujeres espectaculares, esta confianza a veces no se genera para que las empresas las promocionen, las mentoricen y acaben dándoles esos puestos de responsabilidad mejor retribuidos, que sí que se les da a los hombres de manera sistemática. De hecho, cuando veáis cualquier plan de igualdad de empresas del sector cerámico, si os vais al diagnóstico, es que ahí los números cantan. El diagnóstico es de cada organización. Ya ahí cuando miremos la brecha salarial y sobre todo tal como nos indica ahora mismo el Real Decreto 901/2020, que nos dice analizarlo por salarios mínimos. Ahí veremos que las reinas son ellas. Por medios, promedios y medianas, ahí la cosa un poco va en función de organizaciones, y por salarios máximos, donde la presencia de mujeres es testimonial. Y cuando vemos ese tipo de análisis, ya no estamos hablando de opiniones, ¿no? Sino que estamos hablando de que la realidad, la fuerza salarial de la organización en cuestión de la que estemos hablando es esa. A partir de ahí, obviamente, los planes de igualdad van a proponer unos objetivos para que esa renta salarial que genera la empresa se reparta de una manera menos sexista, y unas acciones concretas para que a medio plazo, porque sabemos que esto no es reversible en 4 años, ¿no? A medio plazo se establezcan las pautas para que, oye, pues si puede ser a la vista de 10 años, esto sea una de estas cosas que miremos y digamos, ¿cómo podía pasar esto antes? ¿Cómo es posible? Pues bueno, los planes de igualdad nos sirven para eso, ¿no? Para que dentro de un tiempo echemos la vista atrás y veamos que estas cosas no pasan. Pero hoy por hoy es la realidad. Y nosotros pensamos que determinadas políticas públicas, como por ejemplo la que comentaba Elisa, haber igualado los permisos de maternidad y paternidad, supone, por un lado, una ventaja importantísima para aquellos hombres que tienen criaturas y quieren hacerse cargo de ellas y quieren cuidarlas. Antes no podían, tenían un riesgo psicosocial muy elevado. Si le pedían a su empresa un tiempo para ejercer ese cuidado, y ahora pueden hacerlo. Pueden y deben, porque ese permiso es igual e intransferible como en el de las mujeres, ¿no? Y para las mujeres también supone una mejora porque a la larga las empresas ya no van a pensar, esta mujer tiene un muy buen currículum, pero si dentro de 2 o 3 años se queda embarazada será un problema para mí, porque lo mismo podrá pensar del varón al que está entrevistando. Con lo cual, entendemos que eso avanzará hacia que las empresas acaben determinando qué currículum me interesa más, ¿no? Sin tener en cuenta si es hombre o mujer, porque si hombre o mujer va a ejercer esos permisos de paternidad o maternidad, y nosotras tenemos la esperanza de que genere un cambio cultural hacia los cuidados, porque sabemos que los hombres, los papás, cuando tienen la oportunidad de implicarse en la crianza de sus bebés, pues eso ya no lo van a soltar. Claro, si pensamos que hasta hace 4 días tenían un bebé y a los 2 días estaban en el Tajo, luego se incorporó un permiso de paternidad de 15 días, que a algunas personas les pareció revolucionario, como diciendo, pero qué tontería es esa, de que los padres tengan 15 días para cuidar. Y muchos de ellos ni siquiera pedían el ejercicio de esa paternidad,
porque sabían que iba a tener consecuencias negativas en un momento de crisis económica a partir de 2009-2010. Pero fíjate qué importancia tienen las políticas públicas de igualdad, que cuando incorporan una medida como esta, igualando estos permisos y derechos, son buenos para toda la sociedad, para mujeres, para hombres, para las criaturas, para todo el mundo. Entonces podríamos, y ya para acabar, porque tenemos listo a nuestro siguiente invitado, podríamos decir que el talón de Aquiles de todas estas políticas de igualdad es aún el rol que perdura de la parte femenina como parte cuidadora de la sociedad. Bueno, desde luego es una parte importantísima, pero también el hecho de que se valore de diferente manera o se devalúe o no se valore adecuadamente el trabajo, y entre ellos también está el cuidado, evidentemente, que realizan las mujeres, ¿no? Por eso una parte fundamental de los planes de igualdad se dirige a realizar una valoración de los puestos de trabajo, porque hay puestos de trabajo muy importantes dentro de la empresa. Veamos en el ejemplo que anunciaba antes Ana en relación al sector cerámico, son puestos de administrativas comerciales que hablan 3, 4, 5 idiomas, personas que están vendiendo en todo el mundo, que son fundamentales, son una pieza clave dentro de la empresa y a lo mejor pues resulta que no están, digamos, valoradas adecuadamente dentro de... Entonces, el hecho de realizar una valoración de los puestos de trabajo nos va a ayudar a ver qué factores son importantes a la hora de tener en cuenta, digamos, una retribución salarial y a lo mejor a darse cuenta de que pues deben de tener otro nivel u otra retribución. Así es que sí, a tu respuesta sí, desde luego sí, pero también otras cosas, ¿no? Porque en verdad la brecha salarial, como decían al inicio, se conforma por multitud de factores y son todos estos, ¿no? También los sesgos de género acerca de la capacidad de dirección o de coordinación de las mujeres, ¿no? De la capacidad de liderazgo. Es decir, que son muchas cuestiones las que afectan y por eso es tan importante pues, los planes de igualdad y la formación continua en la materia y además la sensibilización, ¿no? O sea, ver que efectivamente esto es un tema que es importante, ¿no? Que nos afecta a toda la sociedad. Pues Ana Elisa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Espero que podamos coincidir nuevamente y que no pase tanto tiempo. Muchísimas gracias porque es un placer muy ilustrador siempre hablar con vosotras.